Mi nombre es Álvaro de Torres Escobar, me dicen el Toluco, así me conoce toda la banda. Soy de la colonia Jalalpa, me involucré en el movimiento punk desde muy chico. Formé parte en la época de la chavos banda de los nenes. Posteriormente hice mi primer grupo que se llamaba Desordenados en los 85. Ahí mismo formé parte del colectivo Antitodo. Posteriormente formé otro que se llamaba Falsa Miseria Colectiva, y después me involucré en el colectivo Cambio Radical. Posteriormente fui manager de los Japs y por último hice el libro México Punk. Mi nombre es Manuel Saldívar, mi alias es El Vikingo. Soy nacido en la Ciudad de México, nací en el barrio de Santa Julia, pero me crié en el barrio del Rosario. Mi vinculación con el rock es desde que estaba chavito, 8 años, influenciado por mi hermano mayor, y mi introducción al punk fue a los 16, por mi propia cuenta. Mi estancia ahora aquí en México se va a prolongar, puesto que he decidido venir a radicar nuevamente. Estuve algo así como 13 años yendo y viniendo a Europa, y he conocido las escenas punkis de allá, y quiero decir que la escena mexicana es de las más honestas y mejores. Hola, mi nombre es Luis, llevo un sello llamado Criptas, el cual también es un fanzine. Estos se crearon para apoyar la escena en los años 80-90 en la onda punk, hardcore, grind. Se creó por apoyar a la precaria escena que estaba en ese tiempo existiendo. El sello aún sigue, pues sobre todo pues agradecer el espacio que están brindando para seguir hablando del punk y todas las demás vertientes que lleva. El sello esperemos siga resistiendo los embates de la recesión económica, y antes que nada pues gracias por el espacio. Todo esto comienza a raíz de lo que se da en Inglaterra, pero aquí en México la represión que se vivía en los años 70, que eran lo que se venía arrastrando desde el 68 y con lo del halconazo, y que se fue asentando en los 70 con la represión de parte del gobierno, que no quería saber nada del rock, y que dentro de todo eso, en los núcleos más proletarios nace lo que se llaman los chavos banda, que dejan atrás todo lo que venían siendo los pachucos, que venían siendo los rebeldes sin causa y todo eso, y los chavos banda comienzan a generarse, y dentro de ese núcleo que se da de chavos banda comienza a surgir lo que es el punk. Es una forma de cómo comienzan a distinguirse entre los punk y los chavos banda en la forma de manifestarse. Y a finales de los 70s comenzamos a ir a conciertos donde comienzan a verse los primeros grupos hechos por gente que tenía dinero, porque son los que tenían el dinero para comprar aparatos, son la gente que podía viajar al interior, pero también, si somos más objetivos y lo vemos desde nuestro punto de vista que nacimos ahí, los hijos o nuestros hermanos o primos o vecinos muchas veces se iban de braceros, se iban de mojados, y cuando regresaban traían discos. Y el punk se fue penetrando a través de la música en los barrios. Con la gente burguesa, pues era la gente que tenía el varo para comprar los aparatos. Entonces ahí, por lógica, nacieron los primeros grupos musicalmente. Pero la banda escuchaba punk a través de de los discos que traían importados o que traían de contrabando en aquella época nuestros compañeros, conocidos, parientes que venían de mojados. Mi vinculación es que hay una tradición muy larga, históricamente hablando, en los barrios, ¿no? Yo provengo de uno, es más setentero, ¿no? No es estas unidades habitacionales, que es el Rosario. Y bueno, ahí cuando yo crezco en ese medio, en ese entorno, pues hay una tradición rockera en el ambiente, ¿no? Mi familia, uno de mis hermanos, pues era parte de ello, y pues yo crecí. Aparte cuenta mucho también la personalidad de uno, ¿no? Viendo carencias en la familia, en la calle y en el entorno, pues se te van formando ideas, ¿no? Que después se convierten en ideales. Y cuando ves una ventana que fue, en este caso la musical, que fue el rock y posteriormente el punk, pues nos abocamos hacia ella, ¿no?
lo vemos como una vía para podernos de alguna manera desenvolvernos en esas vías, ¿no? Fue importante también, eso fue en un principio, eso a nivel calle, ¿no? Y ya después la importancia del mismo, volvemos aquí al recinto del Museo del Chopo, porque cuando cada uno trae su idea y sus gustos y nos volvimos rockeros, nos volvimos punkis, pero de manera aislada, ¿no? En los barrios. Y es cuando se forma aquí el evento que realiza el Museo del Chopo, antes de que naciera el Tianguis del Chopo mismo. Pues es como congrega a los que nos enteramos de este evento y se empieza a congregar gente de toda la ciudad y es como nos empezamos a conocer y creo que fue un buen punto para vincular ideas, ¿no? Además de personas. La ciudad fue creciendo y al irse creciendo se comenzaron a generar asentamientos irregulares que los medios de comunicación o la gente investigadora dio por llamar cinturones de miseria. Pero fueron lugares donde la gente encontró dónde habitar. La necesidad de vivienda generó esos espacios. En esos espacios, llámese como se llame Nesa, llámese Iztapalapa, llámese El Rosario, llámese Santa Fe, llámese Jalalpa, como se llame, la vinculación a través de esos principalmente se daba en tu entorno. Te juntabas en las esquinas para jugar fútbol o jugar el burro tamalero, burro 16, las escondidillas, los hoyitos, las canicas, el trompo, y comenzaba ese pequeño círculo de vínculo a nivel de cuadra. Se iba sentando a nivel de la colonia. Y nos considerábamos como unas manadas de lobos, ¿no? Éramos territoriales y como territoriales pues defendíamos nuestro entorno, ¿no? Y los chavos más inquietos que les gustaba el rock, íbamos a los hoyos funkis. Muchas veces no había muchos lugares y ahí comenzábamos a conocernos de una colonia a otra colonia. Yo recuerdo al primer hoyo funky fue al Salón Chicago, que estaba aquí en la Peralvillo. Yo tenía 9, 10 años. Cuando llegábamos al concierto, en aquel momento le decían el talón o la vaquita para poder entrar al concierto. Y decía, no, pero él es la mascota, él no paga. Y me metí. Y yo veía así pura gente grande y yo convivía con ellos. Ese fue el primer salón. Recuerdo otro lugar que fui al Salón Maya. Recuerdo que fui al HIC 70, a la Geodésica, a los Reyes La Paz, lugares lejos. Y en esos lugares pues, yo veía puros grupos de rock. En ese momento yo comencé a ver a La Tabú Blindado, a Bloody Rock, a Peace and Love, me tocó ver a Nuevo México, a Tocho Pilatos, pues una cantidad de grupos. Y en mi barrio había un lugar que le decían La Bomba, que no era otro más que un espacio donde se almacena el agua y donde en la parte superior hacían conciertos, tocaba Yerba Mala, La Granja, Caballo Loco, Pueblo Nuevo, Bandera Atómica y muchos grupos más en aquella época, el Trisol Mamay, Voz Populi, Cuitlacue y muchos grupos que en ese momento estaban y que a través de esos medios yo me fui relacionando con más gente, fui conociendo más chavos. Yo creo que eso fue una forma de que nos fuimos vinculando. Los conciertos de rock en los hoyos funkis fueron una parte esencial donde la banda nos comenzamos a ir relacionando, conocer más grupos, porque hay que recordar que en ese momento los medios de comunicación no hablaban de rock, era muy difícil. Entonces el único mecanismo de relacionarte era a través de ir a conciertos, ir a las tocadas, a los hoyos funkis, conocer más gente y ir creciendo, ¿no? A mí me tocó ir a conciertos clandestinos, ¿no? Que eran muy graciosos porque se hacían en lotes baldíos, en cocheras, en la casa de un amigo. Y comprendíamos que cuando íbamos hacia otros sitios, a un baile, porque no solamente eran tocadas de rock, ¿no? También eran los bailes donde podían poner música, canciones de rock, y con eso nos bastaba, ¿no? Para ese tiempo. Como dice mi compañero, pues éramos muy jóvenes. Yo me acuerdo que también tendría 9, 10 años cuando empecé en este rollo, ¿no? Ya que mi hermano mayor, pues me jaló muy pronto, a los 6 años creo que fue mi primera tocada de rock.
Pero ya hablando en términos de Chavo Banda, yo creo que la que a mí marcó en lo más particular fueron los Panchitos, porque estamos hablando de la zona poniente, y eso no quiere decir que solamente en la zona poniente existían. En todos los cinturones, todo el cinturón que abarcaba el Distrito Federal, había muchas bandas, de mayor o menor grado, pero la que vino a marcar la pauta a través de los medios de comunicación fueron los Panchitos. Realmente los Panchitos, el origen de ellos son en la colonia 16 de septiembre, que está entre la avenida Observatorio y la avenida Constituyentes. Entonces nada tiene que ver Santa Fe con esa zona, porque Santa Fe realmente está hasta arriba y Santa Fe, el pueblo casco de Santa Fe es muy pequeño, porque las demás son otras colonias. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que los que investigaron nunca se metieron realmente a las colonias. Y ese mito de los Panchitos nace precisamente por los enfrentamientos de las batallas campales que se daban entre las bandas, que eran enfrentamientos podía ser de una calle a otra calle, de una colonia con otra colonia, o muchas veces el que tú fueras, por decir, rockero y los otros fueran discos o lo que se llamaban, bueno, porque en ese momento estaba de moda la disco. Entonces muchas veces el que tú te vistieras como rockero, te identificabas con ellos y te peleabas contra los que veías que eran diferentes a ti. Y entonces, al catalogarnos como esto, como una especie de manada de lobos, éramos conscientes de que cuando íbamos hacia otro territorio, pues nos íbamos a encontrar con otra manada y que obviamente iba a haber rispidez, ¿no? Tan solo por miradas, tan solo por marcar el territorio. Y se hacían confrontaciones, obviamente eran peleas, ¿no? Batallas campales brutales, pero eran a puño limpio, ¿no? Eran, hasta cierto punto eran ricas y que nos formaron también. Yo le agradezco mucho eso porque te forma también, ¿no? Para defenderte en esta urbe, ¿no? Entonces, ese mito también de los Panchitos fue un mito, porque realmente los Panchitos eran poquitos, pero la fama creció tanto que después llegaban de todos lados y ya eran Panchitos todos se decían Panchitos. Y todo lo que pasaba era, los culpables eran los Panchitos, sin importar si era otra banda o no era esa banda, pero todos se le cargaban a los Panchitos. Y ese fue el mito que se creó a nivel de todo el Distrito Federal, siendo que solamente fue una zona y que los Panchitos eran parte de ese mismo fenómeno que decían los medios que estaban, pero que era una realidad que se vivía, porque no había cómo divertirte. Entonces tenías que buscar la manera, cómo generar tu propia diversión y tus propios espacios de convivencia. No solamente era el poniente, fue donde más se le hizo, los reflectores apuntaron más hacia allá, ¿verdad? Yo vengo de la zona norte de la ciudad y en ese tiempo nosotros no conocíamos ni a los Panchitos, ni nada que sucedía ni en el oriente ni en el sur. Teníamos nuestra propia problemática acá en el norte y yo recuerdo que la banda esta con la que empezamos a asociarnos y que influyó un poco en esta directriz que tuve, es una que se llamaba los Ramones de la Loma. La Loma es un barrio de Tlalnepantla, ¿no? Y que está, pues no sé, como a 45 minutos caminando del barrio donde vivíamos. Y como dice mi compadre, teníamos que hacer nuestros propios espacios para poder conocer a otra gente y divertirnos, intercambiar ideas. Y nosotros teníamos que caminar esos 45 minutos para ir a la Loma e integrarnos con estos colegas, ¿no? El espacio era la calle, porque esos espacios olvidados por los gobernantes, lógicamente no existían deportivos, no existían bibliotecas, no existían centros de educación, por lo cual el único lugar donde te podías reunir con los amigos era la calle. Calles polvorientas, sin pavimentar, donde en aquellos momentos no había agua en los domicilios, había una toma de agua donde iban a tomar todos los de una colonia o los de una calle, y allí entre filas de cubetas, filas de aguantadores, platicabas, ibas conociendo a tus vecinos de la misma colonia, por lo cual esa calle se convertía en el centro de convivencia, en el mismo centro de jugar fútbol y hacer tus hoyitos para jugar con pollitos o jugar canicas, trompo, lo que decía anteriormente. Entonces eso nos conlleva a generarnos una identidad a nosotros mismos. Todo esto sucedía en la calle con todo lo que conlleva, ¿no? Tanto
crítica de vecinos, agresiones verbales, físicas, a los medios represores del Estado también, ¿no? Que estaban en barrios como esto, pues era constante, ¿no? Era salir y saber de antemano que nos iban a estar hostigando. Y muchos de los casos, no sé, si en una semana nos molestaban todas las noches, 3 veces pasábamos en la cárcel, ¿no? Pasábamos la noche. Entonces todo esto, pues a mucha gente la va desanimando y la calle no se vuelve una opción, aunque también los sitios donde vives, donde yo vivo, es una unidad habitacional, que las casas son súper estrechas y somos demasiados de familia, pues también eso nos obliga a que la calle sea como nuestro segundo refugio, ¿no? Yo lo que descubrí fue a personas vinculadas a un ideal, ¿no? Que era, en este caso, el ideal libertario, ¿no? El anarquismo. Y al tener contacto con él, pues, de una manera superficial, al principio, ¿no? Pero te das cuenta que hay cosas de ahí, sin que lo entiendas bien por qué, ¿no? Que corresponden a esa rebeldía que tú tienes. Cuando esto también va aunado con el gusto por la música, el deseo de ver a tus grupos, como dice mi compañero, el descubrir que no solamente los grupos rockeros, estos que nos gustaban, que algunos a esa edad, pues igual nos satisfacía su grado de ser contestatarios a un sistema, ¿no? Yo no pensaba en un principio, no pensaba en hacer un grupo, no fue mi idea, ¿no? Sino asociarme con gente para ver qué capacidades teníamos para hacer cosas, ¿no? Qué cosas no sabíamos, únicamente era eso. Pero yo ya no quería estar o sea, no es que renunciara a la calle, ¿no? Pero ya no, las cosas que hacemos en la calle ya no eran suficientes para nosotros, ¿no? En ese momento, para las personas que ya no nos llenaba únicamente lo que había en ese momento en la calle. Y es como nos empezamos a asociar un poquito más y a tratar de investigar qué pretendemos con esa asociación e investigar más o juntarnos más con gente afín a ese ideal que habíamos descubierto, ¿no? Tendríamos que partir de 2 puntos, porque la banda que más influyó en el movimiento punk fueron los PND. Eso es innegable y la historia lo marca ahí. ¿Por qué? Tendríamos que ver que los PND nacen de otras bandas. Los PND nacen de Niños Idos, nacen de los Cabujos, de los Renegados. Esas bandas dan como origen los PND, porque los PND nacen en Iztapalapa, en la del Moral. Se puede llamar que es la banda que se transforma en un colectivo, que da origen al colectivo A, que es el primero. Otro momento clave fue cuando en Santa Fe se crea el Grupo Cultural Santa Fe, que es el origen del Consejo Popular Juvenil. Todos los que se dicen del Consejo Popular Juvenil en ese momento ni eran parte del Consejo. Hay uno que se llama Chucho Maffer, que hizo mucho por nosotros. Chucho Maffer, muy poca vez se habla de Chucho Maffer, actualmente trabaja en la Asamblea Legislativa. En ese momento, en 1982, Chucho Maffer era un chavo como nosotros, pero él ya militaba en el PAR, en el PRT, en varios partidos políticos, pero él tenía un concepto de apoyar a la banda, y fue uno de los chavos que supo separar lo que era la política con ser parte de la banda, y nos ayudó mucho. Él nos ayudó mucho, y ahí comenzamos a hacer cosas. Y de ahí surge una de las primeras revistas que sale de nosotros, que es La Pared, que es uno de los primeros fanzines que sale de nosotros. Pero antes de eso tenemos que ver que Chucho Pong, que es uno de los que también no se ha hablado mucho, que no se ha tocado, que es el que ha hecho más por el movimiento. Chucho Pong, desde que comenzó a estudiar artes plásticas y que se metieron a participar en un proyecto en el 80-81, no los aceptaron por su forma de expresar el arte, y ellos crean un primer colectivo que se llamaba el Colectivo de los Rechazados, que también está aquí arriba, ese primer panfleto que sacan en el 82-83, y comienzan a crear cultura en la calle, pero ellos venían de la banda. Comienzan a crear y comienzan a intervenir gente más intelectual como Carlos Monsiváis y otras personas. Y ahí se comienza a dar todo ese movimiento cultural. Entonces, el chavo Pong comienza a tener otro concepto de lo que era simplemente ser rockero, porque al momento nos decían que éramos punk rocker, y la misma banda nos hacía a un lado
porque decían que nosotros éramos más mugrosos que los rockeros. Y de ahí se comenzaban a manejar etiquetas que, te vuelvo a repetir, los medios de comunicación, la gente que estudiaba nunca supo distinguir entre que era un chavo banda y que era un chavo punk. El espacio era el mismo. La diferencia era que los punk leían más, generaban más arte, generaban más cultura y tenían más conciencia. Estábamos conscientes de que en ese momento la represión no solamente la vivías en la calle, la vivías en la escuela y en tu casa, y el punk se rebelaba contra todo eso. Quería ser tú mismo. Todo lo que va surgiendo en ese término va dando pauta a que comencemos a crear más cultura y que se comiencen a generar los primeros colectivos. Digo, porque estamos hablando que en la primera etapa del movimiento punk en México, que fue el 78 al 80, solamente había grupos creados por la gente que tenía el varo para comprar aparatos, y dentro de la banda había grupos de rock que tocaban una que otro Fusil de Sex Pistols, de Ramones, que eran lo más común. Pero posteriormente comienzan a salir otras bandas como Serpentis, que termina, después de llamarse Serpentis, se comienza a llamar Nenru, y que participa en uno de los primeros concursos de rock, y que de ahí nace Energía, que fue el Iggy Pop o los Sex Pistols mexicanos en ese momento. Y de ahí nacen ya el mismo los Japs, que antes de ser Japs se llamaba Caterpillar en 1980. Y en ese momento tú te podrías preguntar cómo es que si los punk eran de San Ángel o eran de la zona rosa, ¿por qué en un cerro, allá en San Bartolomé Yalco, que en ese momento era el fin del mundo, del DF, existía una gente que creaba un grupo de punk? Porque esos chavos fueron de mojados, se regresaron trayendo música, o iban en la prepa y de ahí subieron la música. Entonces es como se va dando esa relación entre el chavo banda y el punk, se va diferenciando de una u otra forma. En aquel momento el zapato que usábamos nosotros era el Superfaro, que era el Converse, pero el tipo de tenis de los que no teníamos varo para comprar. Y muchas veces traías uno de un color y otro de otro color. O traías los pantalones, los pintabas para que se parecieran de Los piel. engrasabas. Los engrasabas con grasa de zapato y los boleabas. Y otros los deslavaban, pero con clarasol. Entonces distinguías, y algunos traían candados en el cuello, o collares de perro. Entonces distinguías al punk con los que venían. Y es que tiene mucho que ver el hecho de que esto que le llaman ahora actualmente, o bueno, desde los 90s, ¿no? Que toma fuerza el do it yourself, ¿no? El hazlo tú mismo. Me parece que ya existía desde entonces, con las claras influencias, ¿no? Que nos llegaba de la escena inglesa y de la escena, me parece que principalmente de Los Ángeles. Eso de la cadena con candado y los seguros, ¿no? Pero aquí también, ante la carencia y que toda la banda éramos de los barrios marginales, de esto de cinturones de miseria, pues claro que teníamos que ser autogestivos y crear nuestra propia estética, correspondiendo. También creo era importante el entorno donde vivíamos para que correspondiera esta estética, porque los pantalones rotos de los Ramones no los rompíamos, los traíamos así porque no traíamos más. Esas pequeñas diferencias yo creo que eran como, mira, estamos aquí, pero no estamos de acuerdo con lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, como dice el vikingo, ¿no? Lo del candado, alguna vez un amigo punk me dijo, es que es una forma de que estás encadenado al sistema, ¿no? Cada banda tenía como su concepto, ¿sí me entiendes? Entonces las pocas cosas que llegaban de fuera o que lográbamos, pues se quiere decir copiar o todo, pues las adaptábamos a nuestra manera, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que la diferencia era más que nada una forma de decir, hey, ¿qué onda? Esto es lo que nosotros sentimos y contra ciertas cosas o con muchas cosas con las que no estamos de acuerdo que están pasando, ¿no? Entonces yo pienso que el punk en ese tiempo sí era desafiante, ¿no? En los 80s, porque yo creo que nosotros también fuimos como el producto de la represión que vivían toda la gente que venía detrás de Avándaro, ¿no? Todo el rock and roll nacional, por decir, que ya ves que se prohibió tantos años, ¿no? El pogo, esa era otra diferencia que se daba en el baile. Cuando comenzaban los grupos de rock and roll a tocar la Vincent todos, se hacía el desmadre, y eso era el pogo. Y en cambio los rock and roll bailaban de brinquito.
Todo el mundo lo conoce como el brinco del crisolero. Sí. O danza azteca. Yo en mi barrio lo conocemos como danza azteca. Todo eso es, pero desde ese momento se comenzaba a distinguir lo que era el pogo. El pogo era aventarse entre todos y muchas veces agarrabas a una persona y lo jalabas, lo tirabas al suelo y como que aparentabas una pelea que prácticamente era como una explicación de la violencia que se vivía en la ciudad. Y eso se fue transformando. De hecho, el slam no llega, el slam lo crean los punks y los punks lo exportan a toda la música en México. De hecho, en otras partes del mundo ni hablaban del slam. Aquí fue la creación del slam. Yo creo que también el slam tuvo como sus etapas, ¿no? Porque, como dice el Toluco, ¿no? También empezó siendo violento, pero después la misma banda, bueno, al menos aquí en México, cuando lo empezó a volver un poco más fraternal, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, se caía alguien y lo levantaban y, ¿qué onda, no? Tratar de, o sea, bueno, sí, que sea agresivo, pero que no sea tan violento. Recuerdo una de las últimas tocadas de aquí del Chopo, me acuerdo que un güey se metió y ya estaba, bien no recuerdo quién estaba tocando esa vez, pero recuerdo que estaba con el Mosh, el vocalista de Atóxico, y de repente me dice, güey, mira, ese güey trae un boxer, ¿no? Se estaba metiendo al slam con el boxer. Y de repente, y le digo a un güey, ¿qué onda, güey? Vamos a calmar a ese güey porque está con un boxer, ¿no? Y el compa le quita el micrófono al vocalista. ¿Qué onda? Y no, pues la banda se le fue encima y lo sacaron. Y yo digo que de ahí el slam tuvo sus etapas. Ahora, por ejemplo, con el movimiento, con los new metal o los thrash, como ya se transformó, su slam de ellos es muy violento, ¿no? En un principio a lo mejor no se pensaba que no fuera violento, no violento. Simplemente de que se trataba de brincar y chocar con las demás gentes. Era muy básico, era una expresión de desahogo, ¿no? El baile en sí, ¿no? Pero cuando el movimiento punky lo asimila del todo, y yo hablo por aquí en México, no puedo decir en otros países, ¿verdad? Yo estoy seguro también como el Toluco, que aquí fue creado. ¿Qué fue lo que se hizo? Fue quitarle la violencia que conllevaba y que la demás gente la veía, ¿no? Decía, mira, ¿qué están haciendo? Ya están madreando, ya empezó la bronca. Y no, ya lo que había era empezado el baile, pero el baile se volvió muy solidario, ¿no? Mismo. Lo que pasa es que con cada grupo, creo, o con cada mezcla de grupos, se fue haciendo un slam un poco diferente. El pogo se transformó en slam, seguía siendo no violento, de contacto, pero una muestra de que dentro de ese caos y violencia de la música y el ruido, pues correspondía a esa energía y esa fuerza de quienes estaban oyendo a sus grupos y lo manifestaban, ¿no? Pero era una no violencia. A mí me encantaba esto, que alguien caía y vamos para arriba, ¿no? Ahí tenemos que tocar a dos personas que nunca se habla de ellos, pero que siguen vigentes. Uno de ellos es el Harry. El Harry tiene muchos años. Y ahí anda el Harry. El Harry en 1982, 83, agarró una disco allá por Iztapalapa, que era la disco Golden Club. Adelantito de donde está el Soriana, anteriormente Gigante. Ahí comenzó a hacer tocadas. En ese lugar era una disco. Y él comenzó a hacer tocadas cada 8 días. Y ahí fue donde comenzaron a tocar los grupos que existían en ese momento, que era Síndrome y los Jabs, porque en ese momento el Rebel de Pon había desaparecido. Y ahí aparece uno de los grupos, comienza a meter el hardcore en el DF, que era el rompecabezas del punk. Ese ya trae una imagen muy inglesa. Y ellos eran de Satélite, de donde vino otra camada de gente que también tenía varo. Y allí hay un chavo que se llama Chucho, que tiene la visión y es el primero que comienza a hacer tocadas totalmente de punk, que es donde las manda allí en Bucareli, al Frontón Bucareli, que es donde él fue el que hizo el primer día del punk, en el 85. 85 nace en el primer día del punk. Arturo Beristain, cuando crea una organización que se llama Los X, hace el segundo día del punk y ahí ya comienzan a ver ya casi puras tocadas de punk. Lógicamente con las que se daban la mezcla entre rockeros, punk, metaleros y todo. Yo podría mencionar una, ¿no? Yo así lo vi. Como viví yo y gente cercana a mí, fue esta de 1986 cuando vino un grupo de Tijuana llamado Solución Mortal y que se hizo, como mencionábamos hace unos momentos,
aquí en la Glorieta de Insurgentes y en algunos otros sitios, en el Cosmos, ahí en Metro Oceanía, porque a partir de ahí es como entramos en contacto con gente de la frontera, directo, y en ese tiempo Tijuana era un poquito como, como un pequeño paraíso punky para nosotros, ¿no? Porque había mucha movida, ¿no? Muchos grupos, había grupos, muy buenos grupos, cuando decimos banda, mucha raza, ¿no? Mucha gente, y hacían actividades, ¿no? Había buenos fanzines muy completos y porque había mucha información que ellos recibían de primera mano por su cercanía con el gringo, ¿no? Entonces, para ese año un grupo de gente nos fuimos hacia allá. Fue como la emoción, la aventura de por fin dejar el DF y abarcar ya otras latitudes, ¿no? Pero lo que viene a desatar todo es el Caos Urbano 2, que es en el 86. Y ahí ya surgen más grupos. Era una... ¿Qué será? Fue como el semillero, ¿no? Sí, yo creo que era... No, es que era muy El pequeño. espacio. El espacio era ¿Te pequeño. parece bien? Era un cubículo. 6 por 6. Sí. Entonces, Fraternal. no cabía la gente todos afuera, así apretados. Pero esa avenida de Solución Mortal vino a ser como un parteaguas, porque a pesar de que en México, DF y Tijuana casi nace paralelamente el movimiento Pono o crece, la diferencia era que aquí todos escuchábamos punk rock y en Tijuana ya sonaban más hardcore, porque ellos más pasaban y ya escuchaban a Black Flag, a MCD y muchas bandas, batallones de Germen y muchas bandas que estaban en ese momento. Que más que nada que giraban, tenían la chance de poderlos empezar a ver. Y Solución Mortal tocaba con esas bandas. Sí, llegó a tocar con ellos, llegó a tocar con bandas míticas Entonces, como Dead Kennedys y Rat Power. Como dicen, el sonido era diferente, ellos tenían mayor influencia allí y nos llevaba lo más atrasado. Entonces, por eso es que los primeros grupos de aquí sonaban entre punk y rock. Y ya la segunda generación, donde sale xenofobia, la agresión, crimen social y todos esos, ya comenzaban a verse la diferencia. Histeria es el que da ese parteaguas más hardcore. Histeria, por eso Histeria es considerada como una banda ícono para muchos de nosotros. A lo mejor para muchos no. Pero en mi caso, Histeria es un parteaguas. Y de ahí vienen más bandas. Ya vienen más como Crimen, como Caos Subterráneo. Entonces, y ese parteaguas que menciona el Vikingo, yo creo que ahí es como que comienzan a extenderse los punk por todos lados. Porque ya ves por todos lados. Y de ahí ya sale el Cosmos 2000, donde hay más empresarios que comienzan a ver que el punk era un negocio. Y comienzan a hacer más tocadas. Todo lo demás, todo lo creamos nosotros a base de estar molestando, de crear tocadas en las calles, en las colonias, de llevar nuestro disquito bajo el brazo y decir a los sonidos, ¿sabes qué? Es por una canción de nosotros, ¿no? O que los grupos que comenzaban a salir, nosotros comenzar a organizar las tocadas, sin aparatos, porque a veces agarrabas hasta el estéreo de tu casa para que la guitarra sonara. Mira, es a partir, por mi experiencia, ¿no? Es a partir del 86 mismo y del festival, el toquín de Caos Urbano y la Avenida de Solución Mortal. Es como te digo que es como empiezo a ir hacia Tijuana y al norte y aprovechar, ¿no? También las circunstancias de estar ahí para de paso ir a ver conciertos a San Diego y involucrarnos con la gente también. Empezamos a conocer también gente narca ahí, ¿no? Pero en lo personal, te digo, yo asistía a los eventos, etcétera, pero no formaba parte de. Es a partir que de las mismas, en el mismo transcurso conozco a algunos colegas que ya están más adentrados hacia el ideal y conozco a este par de hombres, ¿no? Un par de exiliados españoles, Fidel Martínez, me parece que era su apellido de uno de ellos, y Ricardo Mestre, ¿no? Que es para mí el más importante, ¿no? Son de los que definitivamente me sacan las ideas callejeras y pandilleriles y me acercan mucho más a algo que ya traía inoculado por el contacto que tenía con las gentes de Tijuana, que de alguna forma también estaban un poquito más politizados que nosotros. Llega, me parece que en
En 89, aún sin vincularme con el colectivo, viajamos un grupo de personas. Nos hacen una invitación a ir a Querétaro, a San Luis Potosí, Saltillo y finalmente Monterrey, ¿no? Y nosotros teníamos mucha curiosidad de ir a conocer pues a la gente del norte, ¿no? A ver gente afín a nosotros que andaban en la movida y que oíamos a sus bandas. Llegamos a Monterrey, nos encontramos con la gente, etcétera, etcétera. Establecemos, porque eso era lo que hacíamos cuando salíamos afuera, ¿no? Establecer lazos con nuestros compañeros y compañeras de las distintas ciudades que tocábamos, ¿no? Ya no se trataba nada más de ir a tocar y qué bien está, ¿no? Es ahí donde también te digo, es otro parteaguas, porque se empiezan a plantear acciones que no sean solamente musicales, ¿no? Sino que también ya conlleven un grado de politización y de propaganda del ideal que compartíamos, ¿no? El idealácrata. Y yo ingreso, cuando vuelvo de uno de mis viajes hacia la frontera, cuando vuelvo, pues es cuando conozco ya estaba haciendo un grupo Criptas y estaba también un compañero nuestro, el Trenzas, que él ya formaba parte del colectivo Cambio Radical, y él es el que me invita, me dice que, porque yo había visto en una de mis vueltas de la frontera, había visto ya como el final de que estaba sucediendo con la primera generación de Cambio Radical, y había unas cosas que en ese tiempo yo no entendía y no aceptaba, ¿no? Y entonces recibí una invitación, pero dije, no, yo no quiero participar en ese caos que está ahora, ¿no? Ya hasta el 90, que es cuando me recibo la invitación del Trenzas, pues él me dice que ha cambiado ya todo, que hay gente nueva y nuevas ganas ¿no? Me acerco y volvimos a instalarnos allá afuera. Primero en la calle, en las rejas. Al poco tiempo nos dieron, por el mal clima, las lluvias y eso, nos daban en el vestíbulo, o no sé cómo se llama esto, antes de entrar a la puerta principal. Y en base a estar ahí, propuestas y esto, por fin nos dieron un aula, al paso del tiempo, no sé, un año y algo, un aula donde asamblear, ¿no? Yo reconozco esta primera parte súper importante, fue esto, el soporte para todo lo demás, pero también me considero que me tocó una época bastante efervescente, políticamente hablando, ¿no? También coincidió con la celebración de los 500 años del disque Encuentro de Culturas, en el 92, que también aglutinó a mucha banda punky de todo el país. Aquí vinieron en ese año y en esa fecha para la marcha. Llegó a venir gente de Italia y de España. Que y también fueron en ese tiempo también, a partir de ahí fueron las conexiones con el colectivo en esta segunda etapa, las conexiones con la gente del extranjero, tanto organizaciones como personas, ¿no? Sí, empieza a llegar más gente de fuera. Sí, o sea, se empieza a involucrar y también gente de Italia que anduvo, ¿no? O sea, España también. Alemania. Empezamos a conocer a todas las manifestaciones. Como una gente más seria, más involucrada, ¿no? Porque conocemos no solamente anarquistas, sino autónomos de Berlín. Socialistas de Francia, comunistas de misma España, ¿sabes? Que a lo mejor no compartimos, pero sí una idea principal, que teníamos un enemigo en común, ¿no? Creo yo que en un principio, como quiera que haya sido, fue el hecho de permanecer tanto tiempo como seguir siendo colectivo, exacto, llevar a cabo distintas acciones, una de ellas seguir colaborando con el Chopo, y año con año aquí en el museo es como nacen las jornadas por una cultura alternativa. Yo creo que es muy importante regresar a un lugar que se llamó o se considera como el bastión de los punks, en virtud de que aquí vivimos muchas cosas. Aquí afuera de este recinto del Museo Universitario, en la calle, cuando ya a principios de los 80 veníamos a intercambiar discos, veníamos con la ilusión de encontrar cosas nuevas que eran difíciles en aquella época en la Ciudad de México encontrar, y que aquí nos encontramos, cosas importadas, cosas de gente que tenía guardadas, y que con el tiempo para nosotros se convirtió en un espacio que nos dio apertura, donde pudimos presentar diferentes actividades, desde que fue la fundación del colectivo Cambio Radical, la CHAPS y todo lo que vino posteriormente. Es algo reconfortable que tú te sientas nuevamente en ese espacio que te abrió las puertas, donde puedes expresar tus ideas tanto musicales como culturales y artísticas. Es importante el hecho de volvernos a vincular con este espacio con el que hemos trabajado
que yo recuerdo desde finales de 80, principios de 90. Fue una lucha constante que nos llevó a estar acá fuera del recinto, y en base a estar ahí fue como voltearon a vernos las autoridades del lugar y a nuestras propuestas, ¿no? Y nuestra idea. Sino que a partir de, también con la colaboración con el museo, pues el impacto, ¿sabes? Que hubo entre las demás escenas, como le llamamos en las demás ciudades e incluso en otros países, fue referente, ¿no? El trabajo que hacía la comunidad punky con un espacio como este, ¿no? Que perteneciente a la UNAM, que ya, como quiera que sea la UNAM autónoma y todo, es un organismo oficial, ¿no? Pero sabiendo la historia de cómo se había conseguido el espacio, es como se respeta esa ganancia del trabajo con el cual tuvimos aquí en este museo, ¿no? Y ahorita, pues la prueba más fehaciente es que siguen abriendo las puertas para que se lleve a cabo manifestaciones relacionadas con nuestro movimiento y que estemos aquí hablando de él, haciendo historia y tratando de ver hacia dónde vamos ahora nuevamente, ¿no? Yo creo que sí se cristalizó en algo, ¿no? Y yo creo que en ciertas maneras, experiencias propias, creo que catapultaron algo que, ¿cómo decirte? En mucha gente, porque muchos amigos empezaron a viajar del mismo colectivo, ¿sí me entiendes? Un compa que ya no está con nosotros, el Gonzo, él viajó a Estados Unidos, se autogestionó una gira bastante caótica, pero se hizo, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que sí se cristalizaron muchas cosas, ¿no? Porque cada uno de los que estuvimos en ese tiempo, yo creo que hizo su proyecto, ¿no? Igual algunos se fueron musicalmente a tocar a otras vertientes, pero siguieron haciendo muchas cosas, viajando, creando, nutriéndose de otros colectivos, agarrando experiencias con otra gente de otros países, ¿no? Entonces yo creo que sí ha habido un seguimiento que, como todo, no es cíclico. Hay veces que ha estado apagado, porque me ha tocado épocas en que el movimiento ha estado, pues, dormido, por decir, ¿no? Y de repente despierta nuevamente, ¿no? Y yo siento que también ha servido un poco los tiempos que se ha como dormido el movimiento para otra vez catapultarse, ¿no? Entonces es lo que yo creo que también ahorita el movimiento yo creo que sigue vivo, ¿no? Y eso es lo importante. Y yo creo que como todo, ¿no? Todo tiene un principio, posiblemente yo creo que también tendrá un final, ¿no? Pero ahorita mientras sigamos vivos los que estamos, los que nos gusta, porque yo creo que al final el punk es eso, es una esencia de vida, ¿no? Y en muchas diferentes ideologías, porque hay muchas ideologías en el mismo movimiento, ¿no? Entonces yo creo que pues, esto va a seguir, ¿no? Igual posiblemente que no me guste a mí o a algunos de los compañeros, ¿no? Pero creo que siempre va a haber alguien que va a llegar y nos va a recordar, ¿no? Que hay cosas por qué luchar, por qué soñar, ¿no? Porque creo que el punk fue eso, ¿no? El nacer contra algo que te hace que no estés siempre conforme, ¿no? Con lo que te impone. Para mí eso es el punk, ¿no? Yo creo que sí se cristalizaron muchas cosas de nuestra juventud. Culturalmente, creo que nos hizo crecer. Como personas también nos hizo crecer. Creo que hasta cierto punto nos dio más humanismo. Entonces, todo ese legado que dejamos, yo espero que toda la gente que viene en un futuro lo siga buscando abrir puertas. No se las abran, no esperen a que se las abran, que ellos las abran. Porque la vida es una lucha constante día tras día. Y no te puedes quedar esperando a que te den si tú no das. Entonces, para que te den tienes que dar. Y si tú das arte o das parte de tu vida o das trabajo o das una amistad, eso siempre te va a dejar puertas abiertas. Y es lo que hoy estamos nosotros. Creo que nos abren la puerta por todo lo que creamos anteriormente. Y gracias por el espacio. Esto mismo, a dónde estamos ahorita, claro que ha dado resultados el hecho de la lucha anterior, y no solamente ahora, ¿no? Yo veo un poquito de conformismo y apatía, espero que no, pero esa es mi visión somera, ¿no? Aún necesito empaparme más para ver hasta dónde, ¿no? Desde 1979 se ha dicho que el punk está muerto. Muchos que han pasado por él
han renegado de lo que vivieron. Y he escuchado a mucha gente que se dijo en su momento Pong, que ahora dice que el Pong está muerto, porque así combina sus intereses. Y yo les quiero decir que si el Pong estuviera muerto, no estuviéramos en este momento hablando de él. Sigue más vivo, porque es, como lo dijo Sergio, es una forma de vida. Y esa forma de vida, cuando lo siente realmente, nunca va a desaparecer. Porque nosotros somos la encarnación misma del movimiento Pong. El cuerpo nunca lo van a ver, pero sí van a ver su espíritu rebelde. Siempre va a estar en cada persona que tenga ideales de crear algo nuevo y buscar la libertad de cada uno.